el libro Las ciudades invisibles, de Italo Calvino, Marco Polo le dice al Gran Khan que para llegar a la tierra prometida no sabría trazar la ruta ni estipular la fecha de arribo, que a veces, en el paisaje que lo rodea, encuentra las piezas de la ciudad perfecta, y que el infierno de los vivos no es algo por venir, sino algo que existe, y que hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es aceptar el infierno y volverse parte de él de manera de dejar de verlo, y la segunda es buscar y reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure y dejarle espacio. Esto es Ensayo y Error. Salir de este agujero. Ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Buenas noches, bienvenidos a el aire de Radio Éter FM 90.5. Estamos en Ensayo y Error con David Bressan, Rafael Uriano, quienes habla Juan Manuel Méndez, con la operación de Martín Colombo, para hacer nuestro programa número 49 dedicado a El Disparador Anarquía. Yo particularmente he tocado muy tangencialmente el tema de anarquía cuando hablamos de libertad, porque bueno, conté la historia de mi abuela que se llamaba Libertad y un poco la historia de los nombres, porque mi bisabuelo era anarquista, así que tengo ahí en la sangre, me corre un poco de sangre anarquista por las venas. Así que vamos a abordarlo un poco más en profundidad. Un tema que, si bien tuvo su auge a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, hoy está un poco como traído de vuelta por aquello de que los anarquistas se llamaban libertarios, y ahora hay como nuevos libertarios que tal vez no tengan mucho que en común con los libertarios de antes. Se están revolcando en la tumba todos los libertarios del siglo XIX, principio del XX, cuando escuchan las cosas que dicen ahora los libertarios o los que se autodenominan libertarios. Sí, igual algún punto de contacto hay. Poquito. Hay que pensar que los libertarios eran socialismo libertario, y estos son libertarios a secas, pero algo hay en relación a el privilegiar la libertad individual, ¿no? Frente a una estructura estatal o institucional que te organizaría la vida de alguna manera. Sí, hasta ahí. El rechazo del Estado, está bien, como institución de dominación Estado, burguesa, iglesia, sería para los libertarios del siglo XIX, principio del XX. Para estos libertarios de hoy es el Estado como institución que acapara recursos que no tendría por qué acaparar y distribuye, y no tiene que meterse en ese terreno de distribuidor, ¿no? Pero no, los libertarios de hoy no definen el Estado como un Estado burgués que defiende una dominación de clase y que hay que terminar con él. Por eso, consideran que es una institución que está de más, porque la sociedad solamente puede armoniosamente distribuir la riqueza y ejercer la libertad plena. No sé. Sí, hay que decir también que oponerse al Estado a fines del siglo XIX y principios del XX es una cosa, y oponerse al Estado hoy, cuando quizás hay poderes más poderosos que el Estado, y cuando decís esos poderes más poderosos son los que deberían poder organizar la sociedad, tiene poco de ideal o de utopía de libertad, de igualdad entre los individuos. Pero bueno, ya de eso hablarán ustedes. Yo voy a decir algo de eso habrá. No es un fenómeno únicamente argentino. Acá tiene sus caballitos de Troya que rechazan el Estado, pero bueno, particularmente uno, el de los pelos locos, que no me da ni ganas de nombrarlo, se queja del Estado, pero es empleado de uno de los principales contratistas del Estado, fue empleado público y defiende la propiedad privada, pero se apropia de la propiedad intelectual y de las canciones y de todo lo que ande dando vuelta, porque tiene su libre manera de ejercer la propiedad privada. Así que creo que va a ser un tema que nos va a llevar por lugares
del pasado, pero también por lugares actuales. A mí me hace mucho ruido todas estas nuevas derechas que son como más radicalizadas, que encontraron en la pandemia y en las restricciones algo contra qué luchar, ¿no? Porque el otro día lo estaban analizando en televisión, estuve viendo un cachito, no me acuerdo exactamente en qué programa, y había como dos fenómenos que eran los que, digamos, habían generado o despertado este tipo de movimientos más reaccionarios, que era uno, la pandemia y las restricciones y el luchar contra la libertad de poder circular, y que también tenían una relación con el auge del feminismo, porque mucho componente libertario actual tiene, bueno, de hecho hoy este muchacho dijo un par de cosas como para avalar esa teoría. Y bueno, tal vez yo voy a intentar a través de lo que preparé marcar un poquito los contrapuntos de dos sistemas que tienen el mismo nombre pero que son totalmente distintos y que vienen de algún lugar un poco más poderoso y seguramente oculto, porque como decía David, si no está el Estado, no hay un Estado que regule, ¿quién va a regular? Sí, yo por ahí por mi meta más historiográfica me fui más hacia el siglo XIX, principio del XX. Para mí estos fenómenos... ¿Hablas de tu peinado? Este sujeto... No. Este sujeto que nos está mencionando, pero que todos sabemos quién es, no lo puedo vincular de ninguna manera con los libertarios de anarquistas del siglo XIX, principio del XX, o el anarquismo que sigue existiendo, no es un fenómeno desaparecido. Sí. Está presente los squatters también, los ocupas. Además hay un pensamiento, digamos, hay un pensamiento de la comunidad. Exacto. En el anarquismo. Exacto. Es una comunidad de tamaño reducido, local, pero no es darle la espalda a lo comunitario, y el libertarismo, digamos, liberal de derecha es darle la espalda a lo comunitario. Uh-huh. Y justamente está el Estado como que construye comunidad y a un costo que no están dispuestos a pagar o algo así. Exacto. O sea, hay diferencia. Sí, no, por eso no, me resisto a utilizar el mismo término para hablar de Durruti o de este sujeto, ¿no? Bueno, como dijimos... Pero un tipo como Wiener se llama socialista también, o se llamó a sí mismo socialista, y otros socialistas del siglo XIX también se hubieran precipitado por un barranco. Bueno, había muchos socialismos. Siempre fue difícil definirse como socialista. Muchos socialistas. Difícil o fácil también, ¿no? Depende del contexto histórico. Bueno, claro. Sí, depende. Digamos, en los últimos 20 años es como definirse como buen tipo. Socialista en la Alemania de Hitler no era muy sencillo. Claro. No. Pero es como nacionalsocialismo. Bueno, por eso también, es otra cosa. Otro socialismo. Sí, bueno, sí. Como los peronismos, que ahora, que siempre hubo muchos. Y ahora descubrí que a mi juventud le faltó, por los comentarios de Victoria Tolosa Paz, le faltó mucho peronismo a mi juventud. Y un poco de vidalismo también. Tal cual. Y bueno, pensé, por ahí los grupos de running al final resultaron ser bastiones peronistas o están más cerca del peronismo de lo que uno cree. Capaz. Pues me hiciste acordar una cosa, pues después me voy a olvidar, si no. Encontré unas declaraciones del socialismo originario argentino sobre el anarquismo y son bastante despectivos los comentarios que hacen al respecto, así que no me hagas olvidar eso, lo mencioné. Bueno, como decíamos, estamos en Ensayo y Error, programa número 49, con la operación de Martín Colombo, a quien saludamos. Y me toca a mí arrancar, así que bueno, yo propuse y yo dispongo. Bueno, yo quiero partir desde un lugar que es la definición básica, llana del concepto, la acepción que es la que me interesa tratar, que define la anarquía como una ausencia total de estructura gubernamental de un Estado.
Y entonces, si uno piensa cómo sería un lugar donde impere la anarquía, bueno, digo, ¿cómo lo puedo explicar? Y termino diciendo, ¿para qué lo voy a explicar yo si alguien ya lo explicó antes y lo hizo mejor? Entonces, tomé un obsequio de mi amigo Daniel Favoretti, que me acercó un escrito del año 1931, escrito por José Antonio Emanuel, o firmado por José Antonio Emanuel, que en realidad era un alias de José Ruiz Rodríguez, primo hermano de Pablo Picasso, y que se llama La anarquía explicada para niños, que es para niños y para no tan niños también. Entonces, parte desde lo primero que hace en ese, es un escrito de unas 30 páginas más o menos, muy ameno. Dice, bueno, ¿qué es la anarquía? Dice, la anarquía es la doctrina que, no conformándose con la organización que se ha impreso a la humanidad o se intenta darle una construcción a la vida basada en los principios del amor universal y la solidaridad humana. Tiene una misión que es hacer cesar la desigualdad, que la vida sea la libre manifestación de la facultad, la espontaneidad y destruir las causas que se oponen a tal fin. Y ahí identifica 3 causas que se oponen a los fines de la anarquía, que son el militarismo, que sirve para imponer todas las injusticias reinantes, el clericalismo, que a través del miedo al infierno, por ejemplo, nos cercena o nos acota nuestra posibilidad de desarrollarnos en un pensamiento más científico. El clericalismo, la anarquía lo combate por ser absolutista, despótico y sanguinario. Y el capitalismo. El capitalismo como sociedad organizada en el egoísmo brutal y antihumano, que se apropia del esfuerzo ajeno para obtener riquezas, funda estados, divide a las personas en naciones, saca dinero de las entrañas de la tierra, lo monopoliza y lo distribuye inadecuadamente. Y que cuenta para todo eso con la indispensable colaboración del clericalismo y del militarismo. La anarquía se opone a todos los principios que surgen de estos 3 enemigos. Al dinero le opone el libre cambio de productos. Al trabajo remunerador que beneficia solo a privilegiados le opone el trabajo distribuido a cada cual según sus fuerzas. Al egoísmo de los poderosos le opone las necesidades de cada uno deben estar cubiertas con arreglo a las necesidades de todos. Y a la ley opresora le opone la ley del amor. Otro de los objetivos que se traza y que explica en el libro es que cada uno investigue el origen de las desigualdades, el porqué de las injusticias, para comprender que la vida que vivimos no debe ser así. Reitero, esto estaba escrito en 1931. Para el anarquismo, la vida es belleza, justicia, paz y bienestar. Entonces, luego de explicar qué es la anarquía, indica cómo es el camino para llegar a ella, ¿no? Entonces, para uno poder desarrollarse en el camino de la anarquía, hay 3 instituciones. Nombra 3 instituciones. La primera es la escuela, que no es una escuela burguesa, sino que es una escuela racionalista. Ellos, como oposición a todo lo clerical o a todo lo religioso, siempre hacen hincapié en la ciencia. Cita a Ferrer, que es Francisco Ferrer Guardia, un pedagogo anarquista condenado a muerte en 1909 en Barcelona, y cita 3 libros que antes de los 12 años tienen que estar en tu biblioteca: El dolor universal, La conquista del pan y La montaña. Dice que, bueno, una vez que uno, a medida que el anarquista crece y emigra de la escuela, tiene que ser recibido en otra institución, que son los sindicatos, que es la escuela del proletariado, digamos, que es un lugar de refugio, de unión, de comunión. Y luego de
existe una tercera institución que son los Ateneos culturales, que son, digamos, instancias guías de lo que serían los sindicatos. Es una instancia superior de guía, son Ateneos libertarios, y el objetivo de esos Ateneos es la lucha por la cultura. Y por último, explica cómo ser dignos de vivir en la anarquía, o sea, una especie de mandamiento para el niño anarquista. Y los enumera. El primero es la ayuda, o sea, nunca desentenderse del otro, de tu par, del que está sufriendo lo mismo que vos. El segundo es apoya. El segundo mandamiento es apoya. La ayuda mutua es un deber sagrado y universal, dice. Copia lo bello. Labora. Dice, todo es trabajo en la naturaleza y tu misión es contribuir en la medida de tus fuerzas con eso. Estudia. Dice que el libro sea tu mejor amigo. Nunca sabremos bastante. Y quien añade ciencia, añade anarquía. Ama. Dice, porque la ciencia no pone piedras en el corazón. Protege, porque quien mucho ama, mucho ayuda. Cultiva, la tierra es tu madre. Siembra ideas, escribe y esparce pensamientos. No tengas esclavos, sé libre, no esclavices ni a un pájaro ni a ningún ser viviente. Y trabaja. Trabaja y lucha. Trabaja y lucha, postula la anarquía, y lo opone al trabaja y reza, que era lo que le decían, que es el mensaje que baja más de clericalismo. Y así de sencillo, que bueno, que es una de las cosas que mi amigo Daniel, el que me pasó el texto, cómo todo gira alrededor de la responsabilidad individual de cada uno frente al otro, que es, en base a lo que veníamos hablando, todo lo contrario al concepto libertario moderno de decir, yo hago lo que quiero, a mí no me pueden decir qué tengo que hacer, a mí no me van a decir qué es lo que voy a hacer, qué no puedo hacer. Y bueno, yo no seré un niño, o por ahí todavía algo del niño hay, pero por ahí un poquito anarquista me hizo este texto. Con la salvedad de que, bueno, esto es algo que ya en 1931 era difícil de que suceda y ahora estamos mucho más todavía. Y lo último que quiero decir al respecto es traer a colación una cita, porque digo, bueno, por ahí tendríamos que tener un poquito en cuenta todo esto y romper un poco del concepto que cada uno tiene de lo que es la anarquía, porque por lo menos en mí tenía un preconcepto bastante equivocado y esto me hizo acercarme mucho más a sus valores. Y quiero traer a colación una cita de un tuit que vi, que no lo pude encontrar de vuelta, lo leí, me quedó grabado, pero no pude encontrar, que decía que bueno, que no hay que confundirse con algunos postulados, y que hay que tener mucho cuidado, no sea cosa que sea la libertad la que te oprima y la ley la que te salve. Porque dentro de tu libertad para defender, también están las libertades de otros para hacer cosas que por ahí no te benefician tanto. O sea que hay que tener cuidado con esa libertad. Y para cerrar, elegí una canción que no tiene mucho que ver, pero que sí que es de una banda y un tema en particular que eran una de las voces que se alzaban contra un momento que también fue, por lo menos culturalmente o para nuestra generación, bastante opresivo, que fue la década de los 90 en Argentina y en toda Latinoamérica. Así que le pedimos a Martín que ponga Gimme the Power de Molotov. Bueno, segundo bloque de Ensayo y Error, programa 49, dedicado a la anarquía. Estuvimos ya hablando de anarquía explicada para niños y no tanto.
Hay muchas anotaciones en el cuaderno de Rafael, eso quiere decir que va a arrancar, así que los voy a dejar con él. Bueno, que haya muchas anotaciones no significa que diga todo lo que está acá, ¿no? Pero anotaciones hay y tengo acá un libro muy interesante, muy lindo de Osvaldo Bayer para el público que está mirando, Los anarquistas expropiadores. Bien, se me vinieron muchas ideas a la cabeza. Por un lado, ¿qué sería la anarquía? Bueno, la inexistencia del Estado, ¿no? La ausencia de normas. El anarquismo plantea que de esa manera el hombre puede ser libre. Y en ese punto tiene una ligazón con Rousseau, con el Rousseau, el filósofo Rousseau, ¿no? Que he citado varias veces, del siglo XVIII. Él citó el Rousseau, perdón, del Emilio, o el Rousseau de El origen de la desigualdad entre los hombres, que plantea que el hombre, bueno, sería largo esto, ¿no? Por su naturaleza es bueno y tenía cierta bondad natural, pero que fue pervertido por las artes, las ciencias y también por el Estado y la sociedad civil, ¿no? Entonces, el anarquismo cree que la esencia de la humanidad es buena y lo que está mal es el Estado, que el Estado es opresor. Y también me vino a la cabeza Hobbes, que es el que plantea lo contrario, ¿no? Que justamente la falta de Estado es la anarquía total, es la guerra de todos contra todos y el hombre lobo del hombre. Entonces tendría una visión muy opuesta sobre el Estado, Rousseau y Hobbes, pero dejemos de lado eso. Y vayamos al anarquismo en la Argentina. La presencia del anarquismo en la Argentina fue bastante importante a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo por oleadas de inmigrantes españoles, italianos, polacos y rusos, donde estaba más desarrollado el anarquismo. También llegó también en esos años el socialismo, en sus distintas vertientes, ¿no? Pero el anarquismo era muy, muy importante en estos países que eran los menos desarrollados de Europa, digamos, con más población campesina. Y es así como la mayoría de los periódicos anarquistas en la Argentina, primero eran italianos, había algunos en español y de origen español, pero la mayoría eran italianos. Y lo que estuve leyendo es que también en el movimiento anarquista argentino y los italianos que eran anarquistas, pero que estaban en Argentina, enseguida intentaron tener una función muy pedagógica y por eso los periódicos anarquistas salían en castellano, no solamente en italiano, sino en castellano y en italiano, ¿no? No era para la comunidad cerrada de los anarquistas italianos, sino para todos y para el trabajador. Bueno, hay muchísimas cosas interesantes. Había muchas publicaciones anarquistas en Argentina, principios del siglo XX, fines del siglo XIX, en muchos pueblos pequeños, pueblos agrarios, porque también pensamos en anarquismo siempre desde, no sé, en las fábricas, en el Gran Buenos Aires o en la capital federal, en los talleres, Pacena, lo que sea, pero también el anarquismo estaba muy presente en el campo argentino, en los pequeños poblados, los segadores, digamos, los que trabajaban en la cosecha, que en ese momento era todo manual, eran en su mayoría, muchos de ellos italianos, y muchos de ellos eran anarquistas italianos. El gremio de los panaderos eran anarquistas, el que hizo el estatuto fue Malatesta, una de las figuras más importantes del anarquismo. Hablamos también de cómo quedó presente eso en el nombre de las facturas todavía, ¿no? De los vigilantes, las bolas de fraile, el suspiro de monja, los cañones, los cañoncitos. Pero además los cocheros, los estibadores. Los anarquistas fueron también uno de los primeros en generar sindicatos en Argentina. No eran los únicos, ¿no? Porque también estaban los socialistas y los comunistas van a estar después, pero había una sensación, un sentimiento, perdón, de comunidad, de mancomunidad de intereses, de una identificación muy clara de quién era el enemigo. El enemigo era, vos lo mencionaste, Juan, en ese libro también, era el militarismo, el amo o el burgués, era la iglesia, la idea de patria también, porque el anarquismo tenía una idea de que había una patria universal y digamos no tendría por qué tenerse una fidelidad particular a un Estado y a una nación que en realidad era la defensa de los dominantes en esas sociedades. Digamos, la xenofobia del nacionalismo argentino con respecto a los inmigrantes estaba muy presente, pero también porque muchos anarquistas realmente renegaban explícitamente de la bandera argentina, de la nación argentina y de las naciones en general, ¿no? Esto, acá Bayer va a decir que Carles, que fue el fundador de la Liga Patriótica, una persona nefasta, pero fue muy perspicaz en eso, en decir, bueno, alimentar la dicotomía entre los extranjeros que vienen a destruir la nación y ni siquiera respetan la bandera, y los anarquistas que
si me diera el tiempo para leer algunas cosas, cantaban cosas en contra de la patria, en contra de la bandera argentina y el himno nacional y todo eso. Entonces se retroalimentaban. Voy a decir dos cosas más. El anarquismo también tiene toda la vertiente, o sea, había un anarquismo más que pensaba en la educación y la importancia de los ateneos, y el cientificismo también tenía una impronta muy marcada de cientificismo, positivismo, en cierto punto similar al socialismo, un optimismo con el futuro y con la tecnología, pero también había otras vertientes anarquistas que eran mucho más reacias a esto y tenían la idea de la destrucción del orden existente a través de el terrorismo, el atentado, el magnicidio. Hubo así, por ejemplo, Nicolás II de Rusia fue asesinado en un atentado por los anarquistas en Rusia, que el movimiento era muy importante. Hubo otras figuras en Francia, en España, que fueron asesinados. Y en el caso argentino hubo dos figuras muy importantes de la historia y muy trágicas, y que fueron, en términos anarquistas, ajusticiados por los vengadores anarquistas. Uno fue el coronel Ramón Falcón, que era jefe de policía desde 1907 hasta 1909, que fue asesinado. Era muy conocido por mano dura y por haber ordenado muchas veces la represión y abrir fuegos sobre manifestantes. Fue famoso también su accionar en contra de los inmigrantes y de los pobres en la huelga de inquilinos en 1907, en la Semana Roja de 1909, el 1 de mayo de 1909, ordenó que la policía abría fuego contra los manifestantes en la Plaza Lorega, si no me equivoco, y murieron 11 personas y hubo más de 100 heridos. 4 meses después de la Semana Roja y de la manifestación donde fueron reprimidos y asesinados muchos de ellos anarquistas, porque fue una manifestación organizada por la FORA, que era una organización anarquista, fue asesinado por Simón Radovisky, que tenía en ese momento 17 años, era un ucraniano recién llegado a la Argentina, y lo asesinó en Recoleta a Ramón Falcón, y después estuvo preso mucho tiempo, huyó, después fue indultado. Bueno, tiene una historia bastante larga, Simón Radovisky. Pero el otro anarquista vengador de policía asesino, militar asesino o lo que sea, o quien tuviera manos manchadas de sangre de obreros, fue el anarquista Gustav Wilkens, que asesinó, mató, ajustició a Héctor Varela, Benigno Varela, el responsable de la Patagonia Trágica, el de la película que hacía el personaje, se lo hacía Héctor Alterio, el que siempre hacía el gesto de 4, que era 4 tiros. Bueno, era muy conocido porque él siempre decidía cómo terminar con algún revoltoso y decía 4, bueno, ahí el público, 4 eran 4 tiros que había que darle a los muchos de ellos gauchos, que eran obreros, comunistas o anarquistas, o simplemente se habían rebelado frente a las instituciones, frente a los patrones y el poder en esa región. Y esta persona, Gustav Wilkens, que era un anarquista alemán, lo asesinó con 4 tiros, como él hacía, ¿no? Y después con una bomba. Hubo 17 heridas más producto de la bomba. Fue detenido, lo encarcelaron, y 4 meses después o 5 meses después un par de años después, 2 años después de haber asesinado a Varela, fue asesinado en la prisión porque un militante, un miembro de la Liga Patriótica, que era además pariente de Varela, logró entrar, mirá qué casualidad, ¿no? Logró entrar a una prisión de máxima seguridad con un fusil, no sé cómo habrá sido. Aparentemente habría connivencia. Plegable. Aparentemente. Plegable. Sí. Y lo asesinó a Wilkens en la cama, directamente, ¿no? No me digas cuántos tiros le pegó. No se sabe, pero te puedo decir cómo terminó el que asesinó a Wilkens. También fue ajusticiado por otro anarquista, en este caso croata, ¿no? Un par de años después. No me voy a dar el tiempo para leer las cosas que quería leer. Pero el socialismo también tuvo varios recelos con el anarquismo, porque tenían el mismo sector social que representar, ¿no? Pero al mismo tiempo el anarquismo tenía una raigambre muy popular, muy
muy marcada de diferenciación social con el socialismo originario en Argentina. El socialismo originario en Argentina fue sobre todo de las clases medias para arriba. Empezó con alemanes, con inmigrantes alemanes, pero que escribían en alemán y debatían sobre Marx, pero los que estaban en la fábrica eran más o anarquistas o anarcosindicalistas, no tanto socialistas. Y lo que quería leer era una cita de Jacinto O'Donnell, que era un historiador también, socialista, militante, que decía que los mítines anarquistas eran totalmente anárquicos, valga la redundancia, ¿no? Que hablaban todos al mismo tiempo, que no se escuchaban, que no se votaba porque estaban en contra de la votación, entonces podían estar miles de horas discutiendo, y que además tenían malas formas y que casi que olían mal, ¿no? Una cosa así muy, muy, muy clasista y racista sobre el anarquismo. Bien, me voy a quedar con algo bueno del anarquismo, que también lo destacó Juan, es esta idea que la educación libera, que los libros son positivos para un buen vivir y para una mejor existencia, y que además también eran los ecologistas de la época, porque ya hablaban fines del siglo XIX, principios del XX, de la importancia de la naturaleza y de la vuelta a la naturaleza, y creían en una sociedad mejor, que no solamente era una sociedad posible, se podía llegar a través de la huelga general, lo cual era una cosa medio básica. Bueno, pero ¿qué hacemos? No, huelga general, bueno, pero después ¿qué hacemos? Bien, ese era el tema. Pero por lo menos creían que esto era posible cambiar. Ya directamente un siglo y medio después decimos, esto no se cambia solamente para peor, no puede cambiar para mejor. Bueno, en ese momento por lo menos había optimismo. Y creencia en la tecnología y en la ciencia para permitir un mejor vivir. Hoy podemos ser un poco más escépticos con respecto a la tecnología, habiendo vivido también Auschwitz y la bomba atómica y esas cosas. Bueno, vamos a cerrar con un tema muy conocido de los Sex Pistols, que se llama Anarquía en el Reino Unido. Bueno, estamos en el... Siempre digo bueno, tengo que sacarme eso de encima. Estamos en el tercer bloque de ensayo y error. Vamos rápido al tercer ensayo y después seguimos con la charla final. Así que es tu turno, David, metele nomás. Bueno, buenas noches para todo el mundo. Voy a tomarme de la canción que eligió Rafa, que si no me equivoco es la primera imagen que tuvimos nosotros, por lo menos en la adolescencia, de lo que significaba anarquía, ¿no? La cuestión punk, la cuestión de rebeldía, la cuestión de estar en contra de... obviamente a partir de lo que hablaron Juan y después Rafa nos damos cuenta que dentro del ideario anarquista hay una idea de construcción de una sociedad posible y una sociedad, digamos, liberada, pero liberada de, por ejemplo, del trabajo alienante, liberada de estructuras de dominio como el capitalismo, la iglesia, etcétera. Pero una idea de propositiva, si se quiere, ¿no? Mientras que la otra idea del anarquismo, y que podemos ligar con esta cuestión de la canción punk que eligió Rafa, de destrucción de lo existente. Si se quiere, un paso necesario para la instauración de lo nuevo. Pero, bueno, en el caso del punk, la idea es quedar ahí, por lo menos en ese momento inicial. Y lo quiero retomar para otras experiencias artísticas que también fueron en ese sentido. Digo, el punk no fue la primera forma de arte punk, el punk. Digo, las ideas anarquistas tenían también, o los ideólogos del anarquismo tenían algunas concepciones sobre arte, sobre lo que debía hacerse, o sobre el lugar del artista, sobre quién podía ser un artista. Y muchas de esas cosas quedaron como germen en esta vanguardia de la que vamos a hablar, que es el dadaísmo, y que cambiaron un montón de cosas en cómo se concibió el arte, cómo se concibió la práctica artística de ahí en adelante. Entonces, a pesar de que las ideas son más amplias, digo, hay algunas líneas que me gustaría recuperar de estas teorías que iban escribiendo. Por ejemplo, no distinguir arte culto de arte popular, ¿no? Lo culto a lo popular se rompe esa diferencia, cosa que en el arte de Occidente, digamos, es nueva. Digo, hoy parece algo medio obvio, si se quiere, pero empieza ahí, ¿no? Segundo, el artista no tiene por qué ocupar un lugar privilegiado en la sociedad, ni ser famoso, ni alabado, ni nada. Es un trabajador.
igual que cualquier otro. 3, todo trabajo productivo realizado más allá de, digamos, una vez superada la necesidad básica de vivir, alimentarse, vestirse, todo el resto de trabajos bien hechos son considerados trabajos artísticos. Eso retoma algo de una de las versiones del arte en Grecia, la tekné, digamos, la cosa bien hecha, lo que sirve, lo que está bien hecho y lo que tiene un valor estético, pero sobre todo lo que tiene una función útil y provechosa, es considerado una forma de buen hacer y de arte. Como quien diría, no, este más que un mecánico es un artista, bueno, un poco viene de ahí, ¿no? Y la última idea, bueno, la anteúltima, el arte no es la producción de belleza. Puede haber arte que no sea producción de belleza, sí que de alguna manera trabaje sobre los sentidos, trabaje sobre la expresión, pero esta separación de arte con producción de algo considerado bello de por sí también está empezando a germinarse ahí. Y antes de llegar al dadaísmo tenemos a Goya, por ejemplo, con sus grabados, incluso con la manera en que retrata a los personajes, ¿no? Que son fieros, digamos, no les tira un centro. Son feos, las escenas de los fusilamientos y de las pesadillas son interesantes, son impactantes, pero son feas, no es la belleza y el valor. Y lo último es que los artistas no son personas particulares de la sociedad, sino que cada miembro de la sociedad puede ser un tipo particular de artista. Es decir, todos podríamos, si nos interesáramos y si la libertad de liberarnos de la dominación y de tener las necesidades básicas satisfechas nos lo habilitaran, todos podríamos ser artistas y ponernos a hacer cosas técnicas, científicas, productivas o expresivas, como en el arte, y mientras las hagamos bien y con honestidad, todos podemos ser artistas, cada uno con su preferencia, con su habilidad. Retomamos acá lo de la educación, muy importante, una educación técnica, científica, también sensible, etc. Bueno, pasan 30, 40, 50 años. Llegamos a la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, desastre humanitario absoluto, colapso del proyecto de sociedad moderna, así como un progreso continuo basado en la ciencia, basado en la acumulación capitalista. Y nos encontramos también con un montón de personas que no tienen ganas de ir al frente. Hay que decir que casi toda la población masculina de entre 20 y 30 y pico de años estaba yendo al frente y volvían, los que volvían, heridos muchas veces. Bueno, mucha gente no quiere participar de esa guerra en la que no cree. ¿Y a dónde van? Al eterno neutral Suiza. Entonces en Suiza se empiezan a reunir, digamos, partes de la juventud, digamos, disconforme con este tipo de sociedad que llevó a este tipo de guerras imperiales. Bien, dentro de Suiza hay una pareja que no tiene mucho de qué vivir. No, el tipo busca trabajo de camarero, no consigue. El tipo se llama Hugo Ball y estaba con una chica que se llama Emmy Hennings. Emmy Hennings, interesante, cabaretera que había estado presa, digamos, una mujer de baja ralea y mala fama. Bueno, fundan en un primer piso el Cabaret Voltaire. Y en el Cabaret Voltaire el tipo toca el piano, porque parece que era buen pianista, ella bailaba, ¿no? Tipo estilo cabaret. Y además tenían variedades. Y dentro de esas variedades abren a cualquier tipo de expresión artística. Cualquiera. Gente que recita poesías, pero poesías raras o en idiomas desconocidos o caprichosas. Gente que va y pega sus producciones artísticas, gráficas, las pega en la pared. Performances de cualquier tipo. Es decir, gente que hace acciones o actividades digamos, ahí en vivo y difíciles de interpretar. Entonces como que se convierte en una especie de mare magnum creativo de cosas un poco locas. Y ahí se empiezan a reunir varios artistas que empiezan a conformar una idea de lo que quieren, y esta idea es el arte dada, o el dadaísmo como la nada, ¿no? Dicen, ¿qué significa dada?
nada. Usted puede buscar en el diccionario, puede buscar, y es un caballito de juguete, es una palabra en africano, es también una palabra en otros idiomas, es decir, sí 2 veces en ruso, pero en realidad Dada es nada. Y quiero acá citar el manifiesto, ¿no? Todas las artes, las vanguardias de la época escriben manifiestos diciendo, bueno, somos esto, queremos lograr esto. Y hay un pedacito del manifiesto de Tristan Tzara, que es un rumano, que bueno, es uno de los ideólogos del dadaísmo, que dice lo siguiente. Yo escribo un manifiesto y no quiero nada. Digo, sin embargo, ciertas cosas, y estoy por principio en contra de los manifiestos, como también estoy en contra de los principios. Es decir, digo algo sobre lo que estoy en contra, pero lo estoy diciendo y me opongo. Bueno, un poco este tipo de juegos de sinsentidos. Y el dadaísmo se va a proponer como un arte que rompa todas las estructuras, por ejemplo, sociales en cuanto a la censura moral, pero también la institución artística, qué es una obra, qué es o quién es un artista. Retomamos ahí las ideas del anarquismo. Cómo tiene que ser una obra, cómo se tiene que ver y qué tiene que provocar. Porque la obra dadaísta puede provocar risa, puede provocar enojo, desconcierto, nada. Hay aplausos, hay piñas, hay gente que quiere romper las obras, hay de todo. Trascendiendo un poco esto del Café Voltaire, duró 6 meses nada más. Pero es donde se acuñó el dadaísmo y fue una experiencia, digamos, que uno la piensa y dice, me hubiera gustado ir al Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire que cierra a los 6 meses y en 2004, 2008, por ahí, unos ocupas lo toman y quieren como reeditar la experiencia dadaísta. Están ahí también un par de meses, los raja la cana. Y 6, 7 años después se hace el Museo del Dadaísmo. Cosa que está buena por un lado y por otro es medio contrario a la idea de museo, porque es también, el museo es la institución, ¿no? Esto es el arte, esto es lo que está bien. Y hablando un poco de qué manera están buscando romper la institución arte, está el caso más famoso, ¿no? Que es el de Marcel Duchamp, que va a presentar a una exposición a un museo un mingitorio, ¿no? Un urinal. Firmado, como diciendo, si esto está firmado, es una obra. Bueno, provocó, digamos, alguna furia, pero digamos, es ese tipo de ruptura y también, siendo que el dadaísmo en sí dura bastante poco, porque esta cuestión rebelde y de romper con todo, de estar en contra del sentido también de la explicación espiritual o racional, porque son también las formas de ver el arte de la burguesía, y es la sociedad que culmina o que tiene su apogeo en la Primera Guerra Mundial, entonces también se oponen a eso. Entonces tiene poca duración y los artistas pasan a otros, algunos después se vuelven surrealistas, o bueno, van cambiando. El dadaísmo en sí dura menos de 10 años. Pero tiene aportes en cuanto a, por ejemplo, decíamos, esto de romper la concepción de la obra como algo, por ejemplo, orgánico, que tiene que ser armónico y parecido, entonces meten retazos de cosas que no tienen nada. El antiacademicismo absoluto, que van a tener, si bien no como dadaísmo, sí, esta cuestión anárquica de soy libre y si yo quiero hacerlo de esta manera lo puedo hacer y no hay una autoridad que me diga esto no se hace. Y eso lo va a retomar un poco el arte pop, un poco el punk, bastante cualquier tipo de arte postmoderno que tome remixes, etc. Entonces, esta breve historia de esta forma de arte que inaugura incluso el arte conceptual, ¿no? Inaugura esto de arte, es lo que a mí me parece que es arte y no me importa si a vos no te parece. Para cerrar, vamos a ir a una canción que, si bien no promueve la anarquía, sí esta cuestión de, mira, vos no me vas a decir quién soy, ni cómo me tengo que vestir, ni qué tengo que hacer. Entonces vamos con Pachuco de Maldita Vecindad. Bueno, vamos llegando al final de este episodio 49. El otro día nos preguntaron si en el programa 50 íbamos a hacer una fiesta. Anticipamos que no y ahora estamos en condiciones de confirmarlo.
que no va a haber fiesta de ningún tipo. Lo que sí podemos confirmar es que en el último programa de Ensayo y Error, Sí. la gente va a hacer una fiesta. Eso es seguro, es seguro. Están esperando solo que le digamos cuándo va a ser. Quedó chico el programa. Metimos mucho contenido, me parece. Estuvo bueno. Daba el tema para hablar bastante. Daba para hablar mucho de anarquía, sí. ¿Y vos necesitabas, Rafa, que estiremos un poco o ya estás para alargar el que viene? No me gusta ninguno de los que tengo acá, pero no me La queda bomba, más. ¿no? No. ¿Hacemos sorteo? No sé. No, ¿Querés no, que no. elijo? Ya está, no. Me elegí yo. Ya está. Vamos a hablar de la educación, porque siempre aparece de un lado o de otro el tema de la educación. Vamos. Ya está, acá. Uno quiere hablar de algo y caprichosamente agarra el disparador y lo lleva para ahí. Eso es, digamos, la esencia del programa. Exacto. Si querés hablar de badminton, y decir, Bueno, un profesor de badminton y ahí empiezas a... Bueno, porque la técnica hay que... qué mal educada la barra brava del badminton. Y así. Un tema sensible después de un domingo de elecciones, así que... No había pensado eso, ¿verdad? Sí. Sí, yo lo tengo muy presente. Acá hay 2 de 3 autoridades de mesa. Ah, ¿vos también? Sí. Sí, Mira sí. vos. Bueno, suena feo que diga los compadezco porque el deber cívico llama, es muy importante. Estamos la re pedagogía. felices. Si alguien quiere hacer fraude, que vaya a la mesa mía porque leí los módulos pero no me acuerdo un carajo. Así me dicen, no, bueno. Eso, voto cantado, voto Yo con hablado. documento naranja puedo votar 4 veces. Bueno. La única vez que fue autoridad de mesa fue voluntariamente. A mí si me llaman, voy, no hay ningún problema. Pero La próxima la les única digo vez cuando me llamen. fue pues te ganas y me gustó, la verdad que estuvo buena como experiencia. Bueno, yo te cuento el martes. No sé. Bueno. Yo estoy pensando que voy a llevar de comer. Se va a hacer largo el tirón. ¿Todo comer? eso? Y no, pero ahora no te pueden dar porque... Y ahora no. ¿Cómo no te pueden dar? Te pueden dar tu vianda y que no la puedes compartir. No se puede compartir comida, eso está en el módulo 3. Yo me voy a llevar mi mate y mi comida. Mira, tengo que calcular bien la cantidad. El mate, bueno, después habrá alguna forma de recargar el termo, pero necesito concentrarme en la cantidad de comida que hay que llevar porque Mucha. vamos a las 7 de la mañana y con suerte nos vamos a ir 9 10 de la noche. Aulas, colegios, San para el Agustín, público que vaya San a buscar. Agustín, San Agustín. San Yo, Agustín. Sagrada Mesa Familia. 884 o algo por ahí. Yo no sé Ah, el ni de qué Sergio, es. ese. Sí. Ah, Yo igual en la mía somos todos Méndez. O sea, ¿por qué? y somos muchos, estamos todos en la misma mesa. Así que me voy a reencontrar con familia, que hace mucho que no veo. Bueno, así llegamos, dejamos la educación para el programa 50. Agradecemos la operación de Martín Colombo. Saludamos a la gente que nos hizo el aguante en el vivo de Instagram. Y nos despedimos hasta la mañana, hasta el martes que viene. Y nos dejamos con una canción, un poco himno de lo que es la anarquía.